Venga, arratsaldeon, Gaizka Garitano zeuekin, hasteko Janire Fragua, Euskal Telebistako kazetaria, euskeraz nahi duzunean. Kaixo, arratsaldeon, entzuten diazue? Bai, ondo, arratsaldeon. Arratsaldeon Gaizka, zorionak, zer suposatzen du azken 2 astetan bizitakoaren ostean eta zelan bideratu duen taldeak egoera eta ea pozik zauden emandako itxurarekin? Bai, pozik garaipenarekin, azkenean, partidu bat gehiago, irabaztea behar genuen, irabazi dugu, uste dut merezita gainera eta pozik, ez? Joko aldetik pozik zaude? Bai, egia esan da ez dugu aukerari jaso, ia partidu osoan, eta aukerak izan ditugu. Ez pena asko kostatzen zaigula, lehenengo gola sartzea, edo azkenean asko ibiltzen gara areatik, baina azkenean lehenengo gola sartu dugu, eta hortik aurrera hobeto joan da partidua, baina orokorrean uste dut partidu ona egin dugula, eta merezita irabazi dugula. Txetxu Urbieta, Euskadi Irratia. Bai, arratsaldeon Gaizka. Bai, arratsaldeon. Atzo Aritz Gaiastegiri esaten zenion, garaipena lortzeko detaile txikietan hobetu beharra zegoela, eta ezinbestean golak ere egin beharra zegoela, badirudi errezetarekin asmatu duzula, ez? Bueno, ez da egita, aurreko partidutan egiten genituen gauza asko egin ditugu gaur bai, ez? Baina, azkenean defentsiboki oso ondo gaude, oso fuerte, oso aukera gutxi jasotzen ditugu, baina gero aurrek partean azkenengo erabakietan ez gara ondo ibili, ez? Eta, gaur ere kostatu zaigu lehenengo gola sartzea, baina, azkenean sartu dugu, eta nire ustez, partidu ona egin dugu, ez? Merezita irabazi dugula, eta aurrera jarraitu behar da. Bai, Gaizka, 15 egun hauetan lanean aritu zarete Lezaman, ez dakit gaur, Williams ikusita, Muniain ikusita, Jera ikusita, beste txispa batekin ikusten ziren, ez? Bueno, bai, komentatu dugu, ez, badakito horri ez diozuela garrantzirik ematen, baina arazo asko eduki ditugu aurre denboraldian, ez? Williamsek oso aurre denboraldi gutxi egin du, gaizorik egon zirelako, denbora asko, Unai Lopezeke bai, eta, jente jokalari askok, ez? Jerai lesionatuta egon dabe bai, orain arte, arazo asko izan ditugu, batez ere koronavirusarekin, eta, jokalari askok ez dute prestakuntza normal bat egin, eta, Williamsek ere pixkanak hartu behar du bere fisikoa, eta ikusten zaio, ez? Aurreko 2 astetan Lezaman ere ikuste zitzaion beste txispa batekin, ez? Kaixo, Gaizka, Janie berriz. Aipatu duzu apur bat zelan ikusi duzun Williams, gustatuko litzaidake jakitea, ze iritzi daukasun Berengerren inguruan, kontuan hartuta horreneko partidua dela etxean, eta estreinatu dela goleatzaile gisa. Bai, azkenean, beti esaten dizuet, ez, hegaleko jokalariak ere, gol aportazio gehiago egin behar dute, ez, goletan, ez, hitz egiten, ez, eta nire ustez Alesek hori badauka, ez, jokalari askarra da, beste aldetik ere ondo ailegatzen da golerako, eta aukera pare bat izan ditu, azkenean hori behar dugu, ez, ezin dugu pisu guztia utzi Williamsengan edo Raulengan, azkenean bigarren lerroko jokalariak eta hegaletako jokalariak ere aportazio hori lagundu behar digute pixkat, eta Alesek hori badauka, ez. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Apa, Gaizka, ¿qué supone esta victoria para el vestuario después de las últimas derrotas y que me valoraras también la actuación de Berenguer? Eskerrik asko. Apa, ¿qué tal? Bueno, sí, nos da, esta victoria necesitábamos, ¿no? Después de las 2 últimas derrotas y estábamos tranquilos, la verdad, trabajando bien en Lezama, sabiendo las cosas que tenemos que mejorar y potenciando las que ya hacíamos bien. Nos viene bien esta victoria, pero tampoco tenemos que pensar ya en el siguiente partido, disfrutar un poco hoy, que los chavales me alegro mucho por ellos, ¿no? Por la victoria, porque venían trabajando fuerte y eso les dará más confianza y en ese aspecto, sumamos 3 puntos, seguimos adelante y ahora pensar ya en el Osasuna, ¿no? Alberto Negro, Radio Euskadi. Hola, Gaizka.
¿Qué valor le das al hecho de haber conseguido que un equipo con tanta capacidad de llegar como el Levante prácticamente no se haya generado nada a lo largo del partido? Si consideras que esto ha podido ser un poco la clave también del choque. Yo creo que sí, porque al Levante también, a partir de defender bien, puedes atacar mejor, ¿no? No tienes por qué siempre llevar la iniciativa como la hemos llevado en los otros partidos, que hemos tenido que llevar demasiado el peso del partido, ¿no? Este tipo de equipos te puede hacer daño, pero bueno, nosotros normalmente se nos dan bien este tipo de equipos porque defendemos muy bien y luego a partir del robo pues tienes más espacios que en partidos anteriores que no hemos podido tener esos espacios, ¿no? Y bueno, hemos defendido bien, yo creo que esa ha sido la clave para atacar bien también, ¿no? Desde la defensa se ataca mejor y creo que hemos llegado por bandas y hemos tenido ocasiones, ¿no? José Manuel Monge, Onda Vasca. Hola, Gaizka. Opa, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bueno, en partidos precedentes le hemos apretado mucho a Williams. Ayer tú en la rueda de prensa previa al partido eras muy claro en este sentido y además estabas como muy convencido de que lo iba a hacer bien Iñaki Williams, ¿no? Que no solo le pedías gol, que le pedías hacer otras cosas. Hoy ha hecho otras cosas y además ha hecho gol. Sí, mira, muchas veces los delanteros se obsesionan con el gol, pero no se dan cuenta con lo que tienen que hacer para hacer gol, ¿no? Yo lo hablo muchas veces con Willy, ¿no? Tiene que hacer los movimientos que tiene que hacer para estar cerca del gol, ¿no? Una vez que haces eso puedes fallar o no, pero siempre estás cerca de poder hacerlo, ¿no? Eso, y sumado a que físicamente no ha hecho pretemporada y ha estado enfermo y es un jugador que vive mucho del físico y ahora, pues ayer me preguntabais por él y la sensación mía en las últimas 2 semanas de entrenamiento es que le veía con otra chispa, ¿no? Arkaitz Aramendia, Deia. Arkaitz. Esto te Ahora bai. Ahora sí. Vale. Sí, opa, Gaizka, te comentaba si a través de esta victoria confías en que el equipo se pueda soltar un poquito más todavía a través de esa confianza que puede ganar y sea este partido sirva como ese famoso punto de inflexión. Es que ricasco. Bueno, sí, al final los resultados te dan confianza y que nos podamos soltar un poquito, ¿no? Hoy hemos tenido fases que con balón también hemos estado más sueltos, lo hemos circulado mejor y hemos llegado con más claridad, ¿no? En esas fases pues tenemos que hacer fases de esas más largas y bueno, la confianza al final te la dan los resultados y algunos jugadores pues tienen que ir creciendo un poco más, ¿no? Y luego pues que también hace falta a veces un poco de paciencia, ¿no? Porque hemos acabado también el partido con Vencedor, con Zárraga, con Villalibre, con Morcillo y pues todas las cosas necesitan un poco de tiempo, ¿no? Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Sí, Gaizka, quería preguntarte por Alex Berenguer, por su debut como titular en casa, marcando, me imagino que satisfecho, y es un poco lo que pedías, ¿no? Con ese fichaje, que aportara goles desde la segunda línea. Sí, ahí tenemos un problema, sobre todo de goles, ¿no? De aportación de goles desde la banda y, bueno, yo creo que la llegada de Alex nos da eso, ¿no? Aparte de profundidad también, porque es un jugador que puede jugar por las dos bandas, incluso por dentro, pero también es profundo y luego, sobre todo, que llegando desde la banda es capaz de hacer gol, ¿no? Para mí eso es fundamental hoy en día, que la gente que... No solo los de banda, sino los de segunda línea, ¿no? Ya hablamos muchas veces de los que juegan en la posición de Unai López o Zárraga o... Son gente que nos tiene que ayudar, basta que no tenemos un goleador, ¿no? Como tienen otros equipos, al final lo que necesitas es el goteo de goles, ¿no? Y Alex un poco nos puede dar eso, ¿no? No es un goleador tampoco, pero es un jugador que aporta goles desde la banda, ¿no? Alberto Negro, Radio Euskadi. Gaizka, te lo pregunto porque se ha ganado y así no puede sonar de excusa, ni mucho menos. ¿Qué le pasa al césped de San Mamés? ¿Por qué está tan mal, teniendo en cuenta que desde julio solo se han jugado 2 partidos con el de hoy? Bueno, está muy mal. Es verdad, porque incluso hemos querido hacer algunos entrenamientos en San Mamés y no hemos podido, porque un día entramos a entrenar y lo destrozamos entero. O sea, no, está mal, lleva tiempo mal y me imagino que el club lo sabe y ha buscado, yo creo que ya soluciones para eso. O sea, está al tanto y yo creo que habrá un momento en que habrá que cambiar el césped porque está muy mal. Siguiente pregunta, Alberto. Y te quería preguntar también por la actuación de Yeray. ¿Le ha dado mucha consistencia al juego defensivo, al centro de la zaga hoy la presencia de Yeray?
Bueno, no me gusta personalizar, ¿no? Cuando está uno, cuando está otro. Yo creo que el equipo defensivamente es bueno en general, desde arriba, en organización, en estructura, en presión, en basculación. Los equipos nos generan muy pocas ocasiones de gol, ¿no? Es trabajo de todos y tampoco me gusta decir nombres, ¿no? Porque todo el mundo ha estado bien en ese plano, ¿no? Y Yeray también, ¿no? Venga, vamos con la última pregunta. Yanire Fragua, Euskal Telebista. Gaizka, te quería preguntar por el debut de Oyer Zárraga hoy, uno más, un cachorro más que se suma a esa larga lista ya. ¿Cómo lo has visto? Bien, bien. Son jugadores que ya los tenemos con nosotros, que vienen desde el Bilbao Athletic y bueno, tenemos muchos y ya están dando pasos y estamos contentos con todos ellos, ¿no? Necesitan un poquito de tiempo y un poco paciencia, pero ya van entrando y pues hoy han acabado en el centro del campo jugando él, jugando vencedor. Morci también ha hecho la jugada del gol. Bueno, al final está apareciendo gente nueva, ¿no? Es una generación, muchos jugadores a la vez, viniendo del Bilbao Athletic y bueno, pues estoy contento también porque es un chaval de 10, fenomenal. Vale, eskerrik asko. Vale, gero arte.